Buenas tardes y bienvenido a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de nuestro Ayuntamiento. Comenzamos con el primer punto, declaración de la urgencia, que tal y como lo hemos hablado en la comisión, se trata de los puntos que ahí se han hablado. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto número 2, aprobación si procede de los borradores de actas correspondientes a las sesiones de pleno ordinario de 26 de febrero de 2026, pleno extraordinario y urgente de 10 de abril de 2026 y pleno extraordinario y urgente de 20 de abril de 2026. Por parte de Izquierda Unida. A favor. Por parte del PSOE. ¿Votos a favor? Aprobamos por unanimidad. Informe de alcaldía, que lo que voy a hacer es que en la siguiente sesión plenaria también incluiré esto. Dar cuenta de resoluciones de alcaldía que en tiempo y forma imagino que las habéis tenido a vuestra disposición. Y pasamos al punto número 5, dar cuenta de informes de intervención. Mediante resoluciones de alcaldía se han acordado subsanar discrepancias planteadas en los informes de intervención relativos a un contrato laboral temporal de auxiliar de ayuda a domicilio. Dicha contratación se ha realizado por resultar necesario al haberse producido un incremento exponencial de los casos al atender en el servicio de ayuda a domicilio y no existir personas disponibles para la cobertura de dichos casos en la bolsa existente para este servicio, que se caracteriza por la necesidad de cubrir de forma urgente vacantes que se producen como consecuencia bien del incremento de casos de casa a atender, bien de la ausencia de las titulares de dichas plazas por vacaciones o bajas por enfermedad, de modo que en un intervalo inferior a 24 horas se hace necesario cubrir dichas vacantes, pues de lo contrario se quedarían usuarios de dichos servicios sin la correspondiente atención. Mediante resolución de alcaldía se han subsanado deficiencias de informe de omisión de fiscalización respecto a diversas facturas incluidas en la relación de factura O7, dado que las prestaciones se han realizado de conformidad con las condiciones generales y particulares previamente establecidas y que el coste de los servicios se corresponde al del mercado del sector. El hecho de no haberse tramitado expedientes de contratación con publicidad obedece a la falta de medios personales del Ayuntamiento para la asunción de las tareas necesarias de redacción de pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares para los servicios contratados. Pasamos al siguiente punto, que entiendo que habrá que ratificarlo, ratificar su inclusión. Acuerdo sobre la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Espejo y plantilla personal ejercicio 2026. Vamos a ratificar su inclusión. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad y tiene la palabra Inma, la teniente de alcalde. Bueno, pues vamos a pasar a detallar los capítulos que componen el presupuesto de ingresos y gastos para este año 2026. Primero vamos a realizar la evaluación de las partidas de ingresos. Capítulo 1, 2 y 3, los ingresos por impuestos directos, indirectos y tasas por precios públicos y otros ingresos. Los ingresos previstos en los capítulos 1 y 2, impuestos directos e indirectos del estado de ingresos de presupuesto del 2026, se han calculado tomando como referencia los derechos reconocidos netos correspondientes al ejercicio anterior, al 2025. Los ingresos previstos en el capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos del estado de ingresos del presupuesto 2026 se han calculado en su mayor parte tomando como referencia los derechos reconocidos de la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2025. Los ingresos por transferencias corrientes del capítulo número 4 corresponden con las previsiones iniciales contenidas en el capítulo 4 de transferencias corrientes. Se han calculado partiendo de las cantidades de participación en los tributos del Estado y comunidades autónomas, así como las aportaciones de otras administraciones públicas para la gestión de determinados servicios, como es el Centro de Educación Infantil, el convenio de ayuda a domicilio que se ha visto incrementado este año con respecto al año anterior en 384.000 euros. Este capítulo número 4 supone el 52,6% del total del presupuesto de ingresos. Los ingresos patrimoniales correspondientes al capítulo número 5, previstos para el ejercicio 2026, se han consignado en base a las previsiones de la Tesorería Municipal. Supone un importe de 83.345 euros y en detalle proceden de los arrendamientos de bienes inmuebles, intereses de depósito y adjudicación de las casetas de feria, entre otros. Los ingresos por transferencia de capital corresponden al capítulo número 7 y se han presupuestado en 170.166 euros en concepto de aportación de la Junta y de Diputación para los materiales PFEA 2025-2026. Los ingresos por activos financieros correspondientes al capítulo 8 son los procedentes de los reintegros del anticipo del personal funcionario y laboral y ascienden a 4.000 euros en base a la casuística de ejercicios anteriores. La evaluación total de ingresos, el presupuesto total de ingresos tiene un importe total de 4.329.074,51 euros.
Pasamos a la evaluación de gastos, con un importe total de 4.327.565,09. Detallando el capítulo 1 que corresponde a los gastos de personal. Existe correlación entre los créditos del capítulo 1 de gastos personal incluidos en el presupuesto y el anexo de personal de esta entidad local para este ejercicio económico. Se incluye la previsión de las subidas correspondientes al presente año según las directrices del Ministerio de Función Pública y las correspondientes al pasado ejercicio que se aplican en este año. También se mantiene la partida del Plan de Empleo Local para contratación del personal temporal con 90.000 euros. Se mantiene la partida de aportación a contratos para personas con especial vulnerabilidad que vienen cofinanciados con el IPBS por importe de 15.000 euros, así como las aportaciones a los programas de empleo de Diputación y de la Junta. Se mantienen todas las partidas de personal para dar cobertura a todos los servicios que presta el Ayuntamiento, incluyendo el servicio de ayuda a domicilio, que tiene un incremento, como bien he dicho antes, de 384.000 euros para atender a la resolución de los casos que llegan mensualmente. El importe total de este capítulo asciende a 2.646.818,73 euros. Los gastos corrientes en bienes y servicios y transferencias corrientes correspondientes a los capítulos 2 y 4. En estos capítulos, el total de créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación y a los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes actualmente en este Ayuntamiento. En él se incluyen los gastos para el funcionamiento de los servicios más importantes que presta el Ayuntamiento, como pueden ser la conservación de vías públicas, la reparación y conservación de caminos, el vestuario del policía local y personal, la conservación de edificios municipales, el arrendamiento de solares, energía eléctrica, combustibles, entre otros. En el capítulo 2 supone un 19,9% del total del presupuesto e incluye los gastos de las consejerías a la previsión de la realización de actividades durante todo el año en curso en nuestro municipio. Se sigue haciendo también un esfuerzo importante en la contención de gastos en bienes y servicios y en el control exhaustivo de los gastos, reduciendo todo lo innecesario para llevar a cabo la actividad ordinaria del Ayuntamiento. El total de créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes de este Ayuntamiento pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación. En la partida de transferencias corrientes se siguen manteniendo las aportaciones a las diferentes entidades en las que el Ayuntamiento forma parte y los convenios nominativos que llevamos firmando varios años con las diferentes asociaciones que se encuentran activas y realizan actividades e influyen en la vida social, económica y deportiva de nuestro municipio. En este año también se mantienen las dos partidas que el año pasado pusimos en funcionamiento de 20.000 euros con el mantenimiento del plan de apoyo al emprendimiento y empresas locales y la ayuda a la rehabilitación de fachadas y cubiertas en viviendas de nuestro municipio. El capítulo 3 de gastos financieros se prevé el devengo de 5.919 euros en concepto de intereses de préstamos concertados con las distintas entidades financieras que aún están vigentes. El fondo de contingencias para el presente ejercicio 2026, que se recoge en el estado de gasto del capítulo 5 y con el nombre de fondo de contingencia y otros imprevistos para dotación de fondo de contingencia de ejecución presupuestario, cuyo objetivo es atender los acuerdos alcanzados en la negociación colectiva y la realización de la VPT y actualización de la RPT. El capítulo 6 y 7 son los gastos por operaciones de capital. Se han consignado en este presupuesto inversiones reales por un importe de 467.177 euros, financiadas todas ellas con recursos propios del sector PFEA. Estas inversiones corresponden a los proyectos de las obras PFEA, recogiendo en esta partida la cantidad subvencionada por la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial para materiales, junto con la aportación municipal del Ayuntamiento. Así como también se incluyen las inversiones en la cubierta en el Centro Cultural, la mejora de las instalaciones de la Peña del Real Madrid, la instalación de casetas y baños en la pista de pádel, la reforma del matadero municipal como sede de la Peña Flamenca y la instalación del tercer depósito de agua para los agricultores. Y también se incluye la inversión de pilotaje de la calle del Chorro como actuación complementaria y refuerzo a la obra del PFEA. Y por último, destacar que el capital vivo pendiente de amortizar a 1 de enero del 2026 por los préstamos concertados y vigentes, según se desprende de los estados financieros, asciende a 99.971 euros, lo que no supera el límite del 110% establecido en la disposición adicional 14 del Real Decreto Ley 20-2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia de presupuestaria, financiera y tributaria para corregir el déficit público. La carga financiera consignada por las aplicaciones presupuestarias, intereses más amortización de los préstamos asciende a 34.858 euros, lo que supone un 0,8% de los ingresos previstos por recursos ordinarios del proyecto de presupuesto de este año 2026.
Con todo esto queda expuesto el proyecto de presupuestos que se trae a la aprobación de este pleno. Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida. Buenas noches, señor alcalde y miembros de la corporación. Un año más, desde el Grupo de Izquierda Unida, tenemos que recordarles que nuestros vecinos se merecen otra forma de gestionar el dinero público. Se merecen ser partícipes directos de las cuentas de su ayuntamiento. Les hablamos de presupuestos participativos, un concepto que parece que se resiste, pero que les invitamos a anotar un año más en su agenda del año que viene, del año 2027, a ver si al ser año electoral se deciden por fin a escuchar a la gente. Es lamentable que este grupo no tenga que cambiar ni una coma de su discurso de apertura año tras año. Misma metodología, misma opacidad y la misma metodología por las propuestas de la calle. Estamos convencidos de que si dieran voz al pueblo, se sorprenderían de la capacidad de nuestros vecinos para mejorar Espejo. Para este ejercicio 2026, Izquierda Unida ha vuelto a presentar propuestas concretas y creemos que necesarias. Las propuestas han sido la eliminación de barreras arquitectónicas en el Parque de la Amistad, el arreglo integral de los parques de Los Ruedos, el Borbollón y el Parque Europa y la compra de una carpa municipal para dar servicio a nuestra juventud. Hablemos de los parques. Es una cuestión de dignidad y, sobre todo, de seguridad. En junio de 2026, en redes sociales, concretamente en la red social de la página del Ayuntamiento Facebook, se denunciaba por su parte la dejadez del equipo anterior en el Parque de Los Ruedos. Hoy, 10 años después, y bajo su gestión, las instalaciones no solo no han mejorado, sino que podemos decir que han empeorado. En el Parque Europa, inaugurado hace poco tiempo, antes de unas elecciones, ya tenemos muros desplazados y firmes hundidos. En el Borbollón, el mobiliario infantil no cumple ni la normativa estatal ni la europea. Estamos jugando con la seguridad de nuestros niños y en el Parque de la Amistad la falta de mantenimiento es un clamor entre los padres y madres que nos lo hacen llegar. No es de recibo que por falta de previsión en la infraestructura nuestros hijos tengan que usar los aparcamientos contiguos para sus necesidades, con la falta de intimidad y salubridad que ello supone. Pasamos de la infancia a la juventud. La partida de funcionamiento para juventud es de apenas 10.000 euros. ¿Es esa toda su apuesta por el futuro de Espejo? Otro año más rechazan la compra de una carpa que evitaría que nuestros jóvenes tengan que desplazarse a pueblos vecinos cada fin de semana. Sin infraestructura no hay programa de juventud posible más allá del mes de diciembre. Además, nos presentan un presupuesto que en algunos casos calificamos de irreal. ¿Cómo pretendemos gestionar los festejos del año 2026 con 90.000 euros para la feria si el año pasado gastamos más de 116.000 euros? No vamos a llegar ni al martes de feria. Lo mismo ocurre con Espécula. Presupuestamos 15.000 euros cuando el gasto real del año pasado superó los 19.000. Estos no son cuentas reales. Es cierto que hay puntos positivos y estamos a favor de las subvenciones a las asociaciones, de las ayudas a empresarios, que por cierto ya esa propuesta la hizo Izquierda Unida durante varios años, y de las inversiones en nuestras calles y mejoras de las infraestructuras. Nos sentimos también orgullosos de la subida de casi 400.000 euros en la partida de ayuda a domicilio, porque tengo que decir que nuestros compañeros de Izquierda Unida en Córdoba hicieron un gran trabajo incansable para que esto llegara a nuestros municipios. Sin embargo, a pesar de gestionar un presupuesto de más de 4,3 millones de euros, no vemos una mejora valiente ni significativa para los niños, los jóvenes ni el futuro de este municipio. Nada más. Compañeros del equipo de gobierno, miembros de la corporación, os traigo hoy a este pleno la aprobación del presupuesto general del Ayuntamiento de Espejo para el año 2026. Y permitirme comenzar con una reflexión sencilla, pero profundamente importante. Un presupuesto municipal no es un simple documento técnico. No es únicamente una suma de ingresos y gastos organizada en capítulos y partidas. Es, ante todo, una declaración política. Es la hoja de ruta que define qué prioridades tenemos como gobierno y qué modelo de municipio queremos construir entre todos. Cada cifra que hoy traemos aquí responde a una decisión y cada decisión tiene un impacto directo en la vida cotidiana de
de nuestros vecinos y vecinas, en sus oportunidades, en sus servicios públicos, en su bienestar y en su futuro. Por eso, este presupuesto habla de gestión, sí, pero también habla de compromiso, habla de responsabilidad y habla, sobre todo, de futuro. Desde el año 2015, los distintos presupuestos que he tenido la responsabilidad de elaborar han estado guiados por un principio fundamental: la prudencia en la gestión financiera. No era una opción, era una obligación. Asumimos la responsabilidad de gobernar en un contexto que exigía rigor, planificación y seriedad. Y desde el primer momento entendimos que la base de cualquier política útil debían ser unas cuentas saneadas, equilibradas y sostenibles en el tiempo. Durante todos estos años hemos trabajado de forma constante en la amortización de la deuda heredada. No ha sido un camino fácil ni rápido, pero sí ha sido un camino firme, constante y coherente. Y hoy los datos lo avalan de manera clara. El Ayuntamiento de Espejo presenta un nivel de deuda del 2,38%, muy por debajo de los límites establecidos por la normativa, que fija un máximo legal del 110%, y muy por debajo del 81,82% que heredamos hace 11 años. Esto no es solo un dato técnico, esto significa algo muy importante. Hoy somos un ayuntamiento más solvente, más estable y con mayor capacidad de actuación. También es necesario recordar que se ha conseguido rebajar los plazos del pago de las facturas a proveedores hasta situarlos en 13 días, por debajo de los límites establecidos por la ley, tal y como recoge el informe de morosidad. Y quiero detenerme un momento en esta cuestión porque no es un detalle menor. Este periodo de pago se produce en una fuente de riqueza para nuestro municipio, no solo porque los proveedores cobran con mayor rapidez, sino porque supone una contribución indirecta al mantenimiento del empleo en las empresas que trabajan para el ayuntamiento. Es, en definitiva, una forma de apoyar el tejido económico local desde la propia gestión pública. Pero quiero ser claro en todo esto. Sanear las cuentas nunca fue un fin en sí mismo, era el punto de partida. Porque gestionar bien no solo es reducir deuda, gestionar bien es crear oportunidades, es dar respuesta a los problemas reales, es mejorar servicios, es invertir en el presente sin hipotecar el futuro. Y precisamente gracias a ese equilibrio entre responsabilidad y ambición, hoy podemos presentar un presupuesto que no solo mantiene la estabilidad económica, sino que da un paso más. Un presupuesto que incorpora una capacidad inversora de 467.177,74 euros. Y esto marca un cambio importante. Ya no estamos en una etapa de contención, estamos en una etapa de impulso. El presupuesto de 2026 se construye sobre 3 grandes pilares: las políticas sociales, el empleo y el desarrollo económico. 3 ejes que no son teóricos, ni abstractos ni declarativos. Son ejes que se producen en medidas concretas, en actuaciones reales y en recursos asignados. En primer lugar, reforzamos nuestro compromiso con las personas, porque detrás de cada política social hay una realidad concreta. Las familias que necesitan apoyo, personas que atraviesan dificultades, vecinos que requieren la presencia activa de lo público. Por eso, incrementamos el plan de empleo local hasta los 90.000 euros, una herramienta fundamental para generar oportunidades laborales en nuestro municipio. Mantenemos y reforzamos los contratos del IPBS, dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando así una red de apoyo que llega a quienes más lo requieren. Continuamos con las ayudas por nacimiento, que son una forma directa de apoyar a las familias y de fomentar el arraigo en nuestro pueblo, apostando por el futuro demográfico de Espejo. Y seguimos apostando por quienes deciden emprender, por quienes arriesgan, por quienes generan actividad económica. Las ayudas a emprendedores y a empresas no son un gasto, son una inversión en futuro, en dinamización económica y en generación de empleo. Además, hay un elemento clave en nuestro municipio que merece una atención especial: la agricultura. Espejo no se entiende sin su campo, forma parte de nuestra identidad, de nuestra economía y de nuestra historia. Por eso, seguimos apoyando la guardería rural, porque garantizar la seguridad en nuestras explotaciones agrarias es proteger el trabajo de nuestros agricultores y agricultoras, y con ello proteger una parte esencial de nuestro municipio. Junto a estas medidas hay una decisión política clara que quiero destacar: la congelación e incluso reducción de impuestos, tasas y precios públicos. Esto significa aliviar la presión fiscal sobre nuestros vecinos, en un contexto económico en el que muchas familias aún sienten dificultades. Entendemos que la Administración debe estar al lado de la gente y no cargar más sobre la gente. Menos presión impositiva y más apoyo público. Esa es la línea que seguimos. En cuanto al estado de ingresos, este presupuesto se ha elaborado con un criterio claro: la prudencia.
Hemos trabajado con datos reales, con tendencias contrastadas y con una estimación responsable. En el estado de gastos mantenemos el compromiso con el funcionamiento de los servicios públicos y con la mejora continua de nuestro municipio. En el capítulo 1 de personal asciende a más de 2,6 millones de euros. Este incremento responde en parte al aumento del convenio de ayuda a domicilio, al cumplimiento de la normativa estatal en materia retributiva, pero también a una decisión política clara: apostar por el empleo y por la estabilidad laboral. A esto se suma, como he dicho anteriormente, el refuerzo del plan de empleo local, los contratos sociales y la cofinanciación de programas con otras administraciones. En el capítulo 2 de gastos corrientes, aumentamos las partidas destinadas a las concejalías. Y quiero detenerme aquí para agradecer a los compañeros del equipo de gobierno su trabajo y su capacidad de adaptación. Han sabido adecuarse a la situación económica que marcó la política a seguir en los primeros años. Una situación condicionada por la escasez de medios con la que nos encontramos inicialmente y que tenía su origen en una situación heredada. Muchas gracias. Aumentamos también la inversión en áreas esenciales como el mantenimiento de vías públicas, edificios municipales y energía, elementos básicos para el funcionamiento diario del municipio. Pero quiero detenerme especialmente en una cuestión: la conservación de caminos rurales, esa partida que este equipo de gobierno creó. No es un detalle menor, es una apuesta estratégica. Mantener los caminos es invertir en agricultura, en economía local y en calidad de vida. Es facilitar el trabajo diario de nuestros agricultores y mejorar la conectividad de nuestro entorno rural. Y mucho más tras el estado en el que han quedado tras el tren de Borrasca. A partir de la semana que viene comenzamos las actuaciones. También seguimos avanzando en soluciones a problemas cotidianos, como la falta de aparcamiento, ampliando arrendamientos de solares, como lo vamos a hacer próximamente en el Barruelo. En el capítulo 3, gastos financieros, los datos son claros. Reducimos significativamente los gastos derivados de la deuda, es decir, los intereses de los préstamos. Y esto tiene una consecuencia directa: liberamos recursos que pueden destinarse a políticas útiles para nuestros vecinos. El capítulo 4 de transferencias corrientes refleja nuestro compromiso con el tejido social, una dotación total de más de 192.374,84 euros. Subvenciones a asociaciones, colectivos, cooperativas, todos ellos forman parte activa de la vida de Espejo y contribuyen al dinamismo social, cultural y económico del municipio. Aquí se incluyen también iniciativas importantes como el convenio con APROSUB, el apoyo al emprendimiento o las ayudas a la rehabilitación de viviendas. Quiero destacar también la importancia de la relación de puestos de trabajo, que tiene su reflejo presupuestario en el capítulo 5 de fondos de contingencia, con 115.300 euros. La relación de puestos de trabajo no es solo una exigencia legal, es una demanda histórica de los trabajadores de este ayuntamiento. Es una herramienta necesaria para organizar el ayuntamiento de forma eficiente y garantizar condiciones justas para nuestros empleados públicos. Y es un compromiso que espero hacer realidad en breve. Y llegamos a uno de los elementos más visibles del presupuesto, el capítulo 6, las inversiones. Más de 467.000 euros, como he dicho, que irán destinados a actuaciones concretas que responden a necesidades reales. En este capítulo es donde encontramos el compromiso firme con el desarrollo y el bienestar de nuestro municipio, porque vamos a realizar actuaciones relevantes en la Peña Flamenca y en la Peña del Real Madrid, reforzando así el tejido social y cultural. Del mismo modo, invertiremos en una nueva instalación en el pabellón municipal para seguir apoyando la actividad del Club de Pádel. Asimismo, construiremos un nuevo depósito de agua destinado a tratamientos fitosanitarios en el aljibe, una actuación clave para el sector agrícola. En materia de seguridad, ejecutaremos pilotaje en la calle del Chorro, con el objetivo de garantizar la protección de la vivienda de los vecinos y vecinas. Todo ello junto a la finalización de la cubrición del centro cultural y una nueva fase más en este edificio donde daremos impulso a la cultura y a la creatividad de los espejeños y espejeñas. Por eso, este capítulo refleja una apuesta decidida por mejorar la infraestructura y la calidad de vida en nuestro municipio. Son proyectos que no surgen de la improvisación, sino del diálogo con los vecinos y de los compromisos adquiridos. Además, seguimos aprovechando programas como el PCEA, que nos permiten multiplicar la inversión y al mismo tiempo generar empleo. Y no podemos olvidarnos de un dato clave: seguimos reduciendo deuda, tal y como se refleja en el capítulo 9 de pasivos financieros. Hoy destinamos menos de 35.000 euros a amortización de préstamos bancarios, frente a los más de 221.000 euros que anualmente se pagaban hace apenas 11 años. Hoy podemos afirmar con claridad
de las cuentas municipales se encuentran saneadas. Hoy el Ayuntamiento de Espejo cuenta en su haber en las distintas entidades bancarias con casi 1,5 millones de euros. Existe además un dato que resume de forma muy clara la evolución experimentada en la última década. El presupuesto municipal se ha incrementado en más de 2 millones de euros. Este crecimiento no es fruto de la casualidad, es el resultado del esfuerzo continuado, de la planificación y de la gestión responsable de los recursos públicos. Esto demuestra que cuando hay gestión responsable, los resultados llegan. Compañeros y compañeras de corporación, este presupuesto es el resultado de años de trabajo, de una línea coherente y de un modelo claro de municipio. Es un presupuesto realista porque se puede cumplir. Es responsable porque garantiza la estabilidad económica. Y es un presupuesto de futuro porque apuesta por seguir avanzando. En definitiva, combina 3 elementos fundamentales: rigor económico, justicia social y desarrollo local, como he dicho anteriormente. Es el camino que hemos recorrido hasta ahora y ese es el camino que queremos seguir recorriendo. Por eso, hoy no os pido solo el apoyo a un documento, os pido el apoyo a un proyecto de municipio, a una forma de gestionar basada en la responsabilidad y a una visión de futuro de Espejo. Muchísimas gracias. Por parte de Izquierda Unida. Bien. Nosotros, desde Izquierda Unida, analizando nuestro municipio, nuestro pueblo, pues tenemos que ser sinceros y hablando con mucha gente, y la verdad es que no vemos un crecimiento real de Espejo. No vemos ninguna medida contra la despoblación, no vemos ninguna medida para que nuestros jóvenes no quieran marcharse, no encontramos un pueblo medianamente accesible, ni vemos que ningún comercio de los que se han cerrado se vuelvan a abrir. El cambio no lo apreciamos. El cambio que ustedes exponen no lo apreciamos. Porque si vemos que hay un nuevo estadio San Bartolomé en el que vemos fotos por redes sociales en las que los techos de los vestuarios prácticamente se están cayendo. Si vemos que hay un nuevo estadio San Bartolomé en las que los sillones en muchísimos no te puedes sentar porque es un problema. Si vemos que cuando hay lluvias no se puede acceder al pabellón. Hemos propuesto desde Izquierda Unida muchísimas cosas que aún siendo aprobadas no siguen sin materializarse. Hicimos la moción para la compra de la casa de la cadena, creemos que es necesaria. La lavandería seguimos esperando que se abra. El aparcamiento que propusimos el año pasado para presupuestos para el campo de fútbol seguimos esperando. Y así podría continuar. Nosotros desde Izquierda Unida, evidentemente, creo que desde que yo estoy aquí en 2015, solo hemos votado una vez en contra de los presupuestos, si no me equivoco, y vamos a seguir con la misma metodología. Nosotros no vamos a bloquear, no podemos, porque tenemos 2 votos, pero aunque pudiéramos, no vamos a bloquear que unos presupuestos se lleven a cabo. Y tengo que decir que por todas esas cosas que he expuesto, que es verdad que el pago de deuda es imprescindible y necesario. Esto ya lo hemos debatido y peleado en muchísimos plenos año tras año, y ya creo, a mí ya casi me duele la boca de explicar la deuda que había, o mucha de la deuda que había, porque a qué era debida. Y entre ellos pues fueron a los recortes del Estado de la Nación. Evidentemente, ahora esos recortes, gracias al gobierno que tenemos, no los estamos sufriendo. Y evidentemente eso tiene que recaer también en el bienestar de las personas y en el bienestar de los pueblos. El municipalismo sigue siendo esencial y primordial en la política, esencial y primordial. Y nosotros pues estamos aquí para llevarlo
a cabo de la mejor forma que sabemos. Paso ya al posicionamiento del voto, que ya digo que, como siempre, nosotros no vamos a bloquear nada y nuestro posicionamiento va a ser la abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, Chari. Paso la palabra. Yo quiero hacer un inciso que creo que en otras ocasiones, en otros debates de presupuesto también se ha mencionado, como hablamos de que determinadas partidas tienen determinada dotación económica, y quiero decir que no toda la gestión anual de este ayuntamiento se basa solo en el presupuesto, que evidentemente es la partida más grande y los recursos principales que tiene el ayuntamiento, pero que a esta entidad pues le llegan muchas subvenciones, porque las solicitamos, no llegan solas, de otras entidades, como son principalmente de Diputación, de la Junta y algunas que otras de diferentes ministerios. Entonces, quiero que quede constancia y que tengamos también todos en nuestro conocimiento que anualmente de Diputación tenemos acceso a subvenciones, como son programas anuales que sacan, como es Diputación Invierte, Ocio y Tiempo Libre, Cultura y otras varias subvenciones, Diputación contrata, que se traducen en contratos, en empleo, en actividades de ocio, en festejos, en cultura, en proyectos y actividades para envejecimiento activo, para juventud, para infancia, y con esas subvenciones y ese dinero que nos llega a lo largo de todo el año se cubren y se hacen y se realizan muchísimas actividades, se genera mucho empleo y se refuerzan todas las partidas y todas las concejalías ordinarias del ayuntamiento. Eso por una parte. La Junta de Andalucía, cuando lanza programas de empleo a todos los que podemos, nos acogemos, también se aprovechan. Y ahora, en estos últimos meses, el Gobierno de la Nación ha lanzado varias convocatorias de subvenciones referente a las borrascas para ayudarnos a sufragar gastos derivados de esos daños que hemos tenido, y a los cuales todos los que podemos y todos los que creemos que podemos optar nos acogemos, y a otras subvenciones con medidas con la despoblación, con retos demográficos a los cuales optamos, y en algunas somos beneficiarios, en otras no, unas con cantidades más grandes y otras con menos, unas con proyectos más importantes que nos presentamos y otras con proyectos más pequeños. Pero que quiero que quede constancia de que no solo los recursos y las partidas y las cifras numéricas que aquí se presentan hoy son la gestión anual de este ayuntamiento, sino que hay mucha más dotación presupuestaria que nos llegan de otras entidades y que se traducen en actividades y en empleo en este municipio. Bien, muchas gracias. Yo, para finalizar el debate, quiero en este caso volver a lo que creo que debe de ser el fondo de la cuestión. ¿Qué presupuesto estamos debatiendo y qué modelo de municipio propone este presupuesto? Ya os he dicho que llevamos 11 años con un trabajo continuado con una línea clara. Primero era sanear, después estabilizar y ahora avanzar. Ya os he dicho que tenemos un 2,38% de deuda. Hace unos años la situación también hemos visto que era muy diferente. Ya hemos dicho que el capítulo 9, que es la aportación de los préstamos de capital, es inferior a 35.000 euros. Hasta hace no mucho eran 221.000 euros. Ya hemos dicho que en cuestión de 11 años hemos aumentado el presupuesto del Ayuntamiento de Espejo en más de 2 millones de euros. En el año 2016, pongo el primer presupuesto que gestionamos, estaba en torno a los 2.300.000 euros. Hoy tenemos 2 millones más, y eso es gracias a una gestión. Pero también, si hablamos en capacidad de inversora, hace 11 años y hace 8 años, si recordáis, solamente estaban los PCE. No habéis hablado del empleo local. Creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque esa partida también la ha conseguido este equipo de gobierno socialista, tener las competencias impropias de empleo. También se han realizado los diferentes procedimientos a la hora de tener las contrataciones de personal laboral, mostrando transparencia. Pero también nos habéis hablado de la congelación e incluso de la reducción de impuestos que en los últimos años también hemos llevado. Recordad que cuando entramos el IBI estaba, el tipo impositivo, al 0,91, y ahora creo, Isma, que está en el 0,79. Eso supone una gran ayuda a los vecinos de nuestro municipio, porque si ya están pagando bastante IBI, imaginaos lo que sería si el tipo impositivo estuviese en el 0,91. Pero ha habido también una cosa de la que no habéis hablado, que no
habéis acordado, que yo creo que sí es importantísima, en este caso, en el presupuesto, ya del capítulo 5, de la relación de puestos de trabajo y de la valoración de los puestos de trabajo. Se lleva solicitando una relación de puestos de trabajo desde el año 2002, donde lo que había era un catálogo de puestos de trabajo. Así que fijaos si esos trabajadores merecen ahora tener claramente definidas cuáles son sus actuaciones y, en este caso, tener unas retribuciones acorde a cada una de sus categorías. Así que, por lo tanto, el enfoque es lógico. Estamos hablando de que el presupuesto es realista, equilibrado y ejecutable. Y tenemos que decidir si queremos seguir avanzando o no. Se ha hablado a la hora de un presupuesto participativo. Yo tampoco voy a volver a decir todo lo que se ha dicho en años anteriores, porque la participación en aquel entonces era menos que nula. La misma opacidad, no, ni muchísimo menos. Se habla de compromisos que el equipo de gobierno adquiere con las distintas asociaciones y con los distintos vecinos que hay. Se han hablado de todas las propuestas que Izquierda Unida ha presentado y que ya se ha explicado que en el Parque de la Amistad tenemos un proyecto que falta por cuantificar por la elevada actuación que supone. Se ha hablado del Parque Los Ruedos, donde hemos dicho que vamos a actuar con un PGA. Se ha hablado del Parque Infantil del Borbollón, donde hemos dicho que parte va a ir a la subvención del Estado por el Prenda Borrasca y parte va a ir a través de ADEGUA, del Grupo de Desarrollo Rural, para el Parque Infantil. En el Parque Europa hemos dicho que realizaremos las actuaciones que sean necesarias a través del mantenimiento de las vías públicas y de lo que sea consistente en el capítulo 2. Y la compra de la carpa, ya dijimos el año pasado que no, porque entendíamos que nada más que con el precio y el montaje y el desmontaje que lleva la carpa, amortizar una carpa de ese tipo nos llevaría a más de 10 años. Y este año no tenemos ni siquiera los precios actualizados. En cuanto a juventud, bueno, se ha dicho, lo ha explicado muy bien Isma. En cuanto a juventud, creo que había 1.500 euros cuando llegamos y ya estamos hablando que hay 10.000. Creo que el avance es más que positivo. Se ha hablado de festejos, que se ha gastado mucho en festejos, pero sí es verdad, pero capaz también contamos con subvenciones para dotar estas partidas, además para tener una feria en condiciones, un espéculo en condiciones y todas las... No, pero lo estoy diciendo yo. No, pero lo estoy diciendo yo. Tú has dicho que ponemos 90 y que la partida no era real. Y ya te hemos explicado por qué. Pero fíjate, si antes no era real, que para festejos se ponía 35.000 euros. Y por muy barato que estuviese entonces, no se cubría ni para llegar al martes de feria. En cuanto a la ayuda a domicilio, yo tengo que agradecerle en este caso al gobierno socialista de aquel entonces de Zapatero que aprobase la ley de dependencia, que fue la que decía cómo se tenía que financiar estos servicios y que en este caso la Diputación, tanto cuando gobernaba conjuntamente PSOE con Izquierda Unida, como ahora el Partido Popular, lo que se basan en los casos que prevén